hablaremos sobre el encéfalo y los pares craneales. El objetivo de este video es primeramente conocer los componentes del encéfalo. El encéfalo es un componente del sistema nervioso central. El encéfalo tiene 4 partes. Primeramente, en la parte inferior podemos apreciar el tronco del encéfalo. Superior al tronco del encéfalo se encuentra el diencéfalo. Sobre el diencéfalo se encuentra el cerebro y posteriormente encontramos el cerebelo. Son las 4 partes principales del encéfalo. Ahora, el tronco del encéfalo se divide, es decir, tiene otras partes, específicamente 3 partes. La parte inferior es el bulbo raquídeo. La parte media se conoce con el nombre de puente o protuberancia. La parte superior del tronco del encéfalo se conoce como el mesencéfalo. Muy bien, pasamos al diencéfalo. El diencéfalo tiene 3 componentes muy importantes, dentro del cual se encuentra el tálamo, sobre el tálamo se encuentra el epitálamo, por debajo del tálamo se encuentra el hipotálamo. Y bueno, continuando, hablaremos específicamente cómo y cuándo se forman estas estructuras en la vida embrionaria. Para lo cual, primeramente debemos mencionar que el encéfalo está compuesto por neuronas y neuroglia. La neurona, como sabemos, es una célula nerviosa que se encarga de la función de potencial de acción. El encéfalo está constituido por 85.000 millones de neuronas y por 10 a 50 millones de billones de células de la neuroglia. La neuroglia es una célula que tiene la función de dar soporte y nutrición a la neurona como tal. Muy bien, por lo tanto, entonces partamos con las vesículas encefálicas primarias y las vesículas encefálicas secundarias. ¿A qué se refiere? Como conocemos que el encéfalo está formado por el tronco del encéfalo, diencéfalo, cerebro y cerebelo, ahora aprenderemos de dónde parte y cómo se forman estas estructuras. En la vida embrionaria, el encéfalo se desarrolla a partir del tubo neural ectodérmico. Es muy importante, ectodérmico. Este tubo neural ectodérmico, la región anterior se va a expandir y va a formar una cresta neural. Es de aquí, de esta cresta neural, que se van a formar las vesículas encefálicas primarias. Como se puede apreciar en la imagen, las vesículas encefálicas primarias son 3. El encéfalo anterior, conocido como prosencéfalo, el encéfalo medio, conocido como mesencéfalo, el encéfalo posterior, conocido con el nombre de rombencéfalo. Estas 3 estructuras, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, son las vesículas encefálicas primarias. ¿Y a qué edad ya están constituidas estas vesículas encefálicas primarias? A la edad de 3 a 4 semanas de gestación, es decir, a las 3-4 semanas de la vida embrionaria. Muy bien, estas 3 vesículas encefálicas primarias evolucionan, es decir, se transforman, va a haber un cambio. Las vesículas encefálicas primarias, empezando con el prosencéfalo, se va a diferenciar, va a evolucionar al telencéfalo y el diencéfalo, como se puede apreciar en la imagen. El mesencéfalo no sufre una evolución, se mantiene en mesencéfalo, mientras que el rombencéfalo o también encéfalo posterior evoluciona a metencéfalo y mielencéfalo, como pueden ver en la imagen. Es decir, entonces cuando nos preguntan cuáles son las vesículas encefálicas secundarias, nosotros mencionamos, como se puede ver en la imagen, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, que son 5 vesículas encefálicas secundarias. Muy bien, entonces cada una de estas vesículas encefálicas secundarias van a dar origen al encéfalo como tal. El telencéfalo va a dar origen al cerebro, ¿no? A los hemisferios cerebrales, al cerebro como tal. El diencéfalo se mantiene y, como ya recordamos al inicio, el diencéfalo está formado por el tálamo, epitálamo e hipotálamo.
Mientras que el mesencéfalo se mantiene, no evoluciona. El metencéfalo va a evolucionar. ¿A qué? Va a dar a las estructuras de la protuberancia y el cerebelo, que ya son estructuras determinadas en el encéfalo del adulto, ¿no? Desde el nacimiento, es decir. El mielencéfalo evoluciona y va a formar el bulbo raquídeo. Muy bien, entonces, como pueden ver en la imagen, ya conocemos las vesículas encefálicas primarias, que son 3, las vesículas encefálicas secundarias, que son 5, y ahora debemos de conocer cuáles son los ventrículos cerebrales. Como se puede apreciar en esta imagen de acá, los ventrículos cerebrales son 4. 2 ventrículos cerebrales laterales, un ventrículo cerebral, el tercer ventrículo y uno que se conoce como el cuarto ventrículo. ¿Pero qué son estos ventrículos? Estos ventrículos son espacios, son cavidades que se forman en el encéfalo con el propósito de almacenar el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido que es líquido prácticamente intersticial que va a bañar el encéfalo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de amortiguar y proteger el encéfalo como tal. Muy bien, entonces los ventrículos laterales se forman gracias al telencéfalo, porque se encuentran dentro del cerebro. El tercer ventrículo se encuentra dentro del diencéfalo y el cuarto ventrículo se encuentra entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Es decir, el cuarto ventrículo, como pueden ver en esta imagen, tiene dos partes, una parte superior y una parte inferior. La parte superior se encuentra en el puente y protuberancia y la parte inferior en el bulbo. Muy bien. Entonces, esa es la organización del encéfalo en la vida embrionaria. Muy bien. Ahora, gracias a la técnica, al COSERMED, nosotros vamos a aprender de una manera más didáctica y con mucha imaginación las vesículas encefálicas primarias y las vesículas encefálicas secundarias. Muy bien, veamos las siguientes imágenes. En esta imagen nos tenemos que imaginar a 3 personajes. Un personaje que es un profesor, que este profesor para nosotros significa prosencéfalo. Debajo del profesor vemos a otro personaje, que es un mesero, que significa mesencéfalo. Debajo del profesor nos imaginamos a la famosa banda de Zombie, el grupo Zombie, al cantante. Entonces Zombie significa zombencéfalo. Como pueden ver en la imagen tenemos al profesor, al mesero y a Zombie, que significa prosencéfalo, mesencéfalo y zombencéfalo. Estas 3 estructuras o estos personajes se consideran las vesículas encefálicas primarias. Esa es una pregunta de examen. La otra pregunta de examen: ¿a qué edad ya están formados estas vesículas encefálicas primarias? Están formadas a las 3 y 4 semanas de vida embrionaria. Por lo tanto, ¿cómo nos acordamos? Son 3 personajes, entonces 3 personajes, 3 semanas, 3, 4 semanas. Muy bien. Ahora tenemos que saber cuáles son las vesículas encefálicas secundarias, para lo cual, gracias a la técnica del COSERMED, nosotros imaginamos que el profesor va caminando. El profesor va caminando y se encuentra con una tele al lado izquierdo y al lado derecho un diente. Pero este diente tiene una característica muy especial. Es un diente del tercer molar. Muy bien. ¿Qué significa esta imaginación? La tele, nosotros simulamos que es el telencéfalo y el diente es el diencéfalo. Entonces, el prosencéfalo, el profesor, se diferencia en telencéfalo y diencéfalo. Muy bien. Ahora esta tele, ¿qué va a suceder? Esta tele, ¡pum!, se ilumina y aparece un cerebro. Entonces, el telencéfalo da origen al cerebro, mientras que el diencéfalo se mantiene porque ya es una de las estructuras determinadas del encéfalo, ¿verdad? Muy bien, pasamos al mesencéfalo, el mesero. El mesero va caminando y no se encuentra con nada.
se mantiene. El mesencéfalo se mantiene, no evoluciona a otra estructura, porque recordemos, al inicio mencionamos que el encéfalo está formado por 4 partes: tronco del encéfalo, diencéfalo, cerebro y cerebelo, ¿no? El tronco del encéfalo tiene 3 partes: la parte inferior, bulbo; la parte media, puente; y la parte superior, el diencéfalo. Por lo tanto, el mesencéfalo. Por lo tanto, ya está determinado. Muy bien. Ahora seguimos con la imaginación de que vemos al tercer personaje, que es el rombencéfalo. El rombencéfalo, Rombay, va caminando y se encuentra con una meta, ¿no? La meta, como pueden ver en la imagen. Y al otro lado, miel, hay una miel. ¿Qué significa? Meta es metencéfalo, significa. Y la miel es mielencéfalo. Muy bien. Entonces el zombencéfalo evoluciona y da origen a metencéfalo y al mielencéfalo. Ahora, el metencéfalo, que en nuestra imaginación, gracias a la técnica, es una cinta que dice meta. Detrás de ahí, del logo meta, se encuentra un puente. El puente. Entonces, el metencéfalo va a dar origen al puente o protuberancia. Y como el puente está adherido al cerebelo, estas dos estructuras van juntas. El metencéfalo da origen al puente y al cerebelo. Muy bien. Rombay iba caminando y se encontraba también con una miel, ¿no? Un panal de miel. La miel, detrás de la miel encontramos a un burrito. Entonces, el mielencéfalo, ¿qué significa, no? El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo. Muy bien. Entonces, ya tenemos determinado cuáles son las vesículas encefálicas secundarias. Tenemos una tele, que significa telecéfalo. Tenemos un diente, que significa diencéfalo. Tenemos al mesero, que continúa y no evoluciona nada, que es el mesencéfalo. Tenemos a una meta, que es el metencéfalo. Tenemos miel, que es el mielencéfalo. Estas 5 estructuras son las vesículas encefálicas secundarias. Esa es una pregunta. La otra pregunta: ¿a qué edad, a qué semana de gestación ya están formadas las vesículas encefálicas secundarias? Como son 5 estructuras, nosotros recordamos que a la 5ª semana de gestación, la vida embrionaria, ya se encuentran formadas estas vesículas encefálicas secundarias. Muy bien, entonces, gracias a la técnica Alcocer-Met, este es un proceso de enseñanza más sencillo y también de una manera más didáctica.